Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina y voy a ser su guía turística por este recorrido histórico. Lo que vamos a ver hoy es el Partenón y vamos a contar sobre su historia y la importancia que tuvo tanto en el pasado como en el presente. Para empezar, el Partenón se ubica en Atenas, Grecia, se sitúa en la Acrópolis, que sería la parte más alta y fortificada, y su construcción fue hace más de 2400 años y estuvo liderada por el líder político Pericles, por el escultor Fidias y por los arquitectos Calícrates e Ictio, que fueron personajes que lograron levantar una edificación tan importante e histórica que fue realmente fuera de serie para la época. En el interior del Partenón lo que podemos llegar a encontrar es la estatua de Atenea, que está cubierta de marfil y 1 tonelada de oro, además de otras esculturas y bajorrelieves en el frontón y alrededor de todo su perímetro. Situada al sur de los Balcanes, junto al Mediterráneo, Grecia es un país eminentemente montañoso y de tipo costero al mismo tiempo. Es el segundo país de Europa tras Noruega que más costa tiene, con 15.000 kilómetros y casi 9.000 islas e islotes. Entre las cadenas montañosas que podemos mencionar están los Alpes Dináricos, los Montes Ródopes y la cadena montañosa del Olimpo, donde podemos mencionar su monte más alto, Míticas, con 2.919. Los países que la rodean son Bulgaria, Albania, Macedonia y Turquía, pero lo que la hace tan rica turísticamente son sus islas. Los atenienses comenzaron la construcción del primer Partenón, pero también se le llamaba Partenón Mayor, en el 490 a.C. Este Partenón más viejo, digamos, se construyó cerca del Partenón que hay actualmente, porque el anterior fue destruido por el rey Jerjes de Persia en la Segunda Guerra Pérsica cuando intentó conquistar Atenas. Esto, luego de que Grecia ganara la guerra, empiezan a construir de vuelta el Partenón en el 447 hasta el 432 a.C. Su construcción se hizo casi en exclusiva en mármol blanco, que fue extraída cercano de la zona de un monte pentélico. En la antigua Grecia, generalmente lo que hacían los habitantes era construir templos para poder honrar o adorar a su panteón, que esto lo que significa es su grupo de dioses. En este caso, el Partenón está dedicado a la diosa Atenea o Palas Atenea, pero también es conocida como Minerva en la mitología romana, porque se toman unos dioses a otros. Esta es la diosa de la guerra justa, de la sabiduría y de la estrategia militar. Pero como los griegos le tenían tanta admiración, tanta adoración a esta deidad, lo que hicieron con el tiempo fue agregarle más adjetivos, más responsabilidades. Por ejemplo, le agregaron que era la diosa de las matemáticas, de la valentía, de la ley, de la justicia y así muchos más. Según la mitología griega, Atenea tuvo como un nacimiento bastante particular, porque Zeus, su padre, empezó a tener como un dolor de cabeza bastante insoportable, agobiante, por lo que decidió recurrir a la ayuda de Hefesto, que es el dios del fuego y la fragua, el cual utilizó un hacha para poder abrirle la cabeza, desde donde sale Atenea ya como mujer adulta y vestida con armadura. Poco después del nacimiento de Atenea, Poseidón y ella se empezaron a disputar quién iba a ser el dios gobernante de la ciudad de Atenas, que bueno, claramente ganó, porque cuando le crearon el Partenón para su deidad, lo que significa literalmente es la casa de Atenas. Por este lado tenemos lo que sería la planta, que la planta es lo que se ve de arriba si nosotros hiciéramos un corte transversal y viésemos desde la verticalidad. Acá se ve todo lo que son las estructuras, todo lo que es columnas, todo lo que sería vigas en el día de hoy, pero que en ese momento no se llamaba de esa manera, pero las vigas son todo lo que son horizontales y las columnas todo lo que son verticales, y lo que no se ve son, digamos, los techos o las cubiertas. Por este lado les dejo un corte, ¿qué es lo que significa? Un corte es cuando yo hago un corte vertical y yo veo
o sea, como si estuviese parada acá, el Partenón acá. Entonces yo veo de frente todo lo que hay en el edificio, la estructura, lo que sea. Ya no me importa tanto la disposición de las columnas y vigas, sino el espacio. Y acá les dejo la vista completa del Partenón. El Partenón es un templo de arquitectura del estilo helénico, en su mayoría dórico y en menor medida jónico. Acá les dejo el ejemplo del dórico y acá les dejo el ejemplo del jónico. Este templo fue construido como escaparate para la historia de la ciudad, porque en su frontón tiene diseñado todo lo que son las grandes batallas, hechos mitológicos, todo lo que ellos consideraban como un hito importante, entre otras cosas. Existen 3 órdenes arquitectónicos que ya mencionamos de ellos, el dórico y el jónico, pero en este templo específico se lo considera como la culminación del desarrollo del dórico, que entre estos 3 es el más simple. Aunque se trate del templo más grande construido hasta la época, no se dejó de lado una parte importante, que es la proporción, que para ellos, o sea, los griegos clásicos, se lo consideraba como perfección, junto con la simetría, porque las medidas de sus lados, separación y altura de sus columnas, todas tienen y mantienen la misma proporción. Es importante destacar esto por la gran obra que se hizo teniendo en cuenta cálculos matemáticos para que todo quedara exactamente a la misma distancia en el mismo lugar. Lo que sí tiene ciertos efectos ópticos porque ya que nuestro ojo comúnmente deforma los objetos, lo que hace es todo lo que se ve horizontal lo deformamos a que sea más horizontal y todo lo que es vertical para que sea más vertical todavía. Para que esto no nos pase, ellos hicieron ciertos refinamientos ópticos para que nosotros nos deformemos su gran obra. Las columnas son más anchas en su parte central para poder corregir esas deformaciones que genera el ojo humano, haciendo que parezcan todas perfectamente cilíndricas. Porque cuando una se ve más alta que la otra, nuestro ojo lo empieza como a deformar. La base donde se asienta el templo es ligeramente curva, se levanta con respecto a sus puntas 10 centímetros en sus lados más largos y 5 centímetros en sus lados más cortos, para darle como una sensación de paralelepípedo perfecto. Las columnas también lo que tienen en particular es que se empiezan a tender a inclinar a medida que nosotros nos acercamos a su parte más alta, para que cuando nosotros nos miremos desde abajo hacia arriba la veamos perfectamente paralelas. A pesar de que el mármol blanco del Partenón ha sufrido bastantes daños a lo largo del tiempo y que se han perdido varias de sus estructuras, su estructura básica se ha mantenido intacta. Su sistema estructural se basa en el poste y el dintel, que el dintel es lo que mencioné anteriormente, que ofrece las vigas, entonces tenemos los postes y los dinteles. Además de eso, el techo también se ha adintelado a 2 aguas, pero con una inclinación que no hiciera que las tejas se resbalaran y se pudieran mantener con su propio peso. El Partenón tiene columnas alrededor de todo su perímetro, tiene 8 en sus recorridos más cortos, que serían las fachadas que miran hacia el oeste y hacia el este, y después tenemos 17 en las fachadas laterales que miran hacia el norte y hacia el sur. Para llevar todos estos bloques y construir finalmente el Partenón, lo que hicieron fueron deslizar por las canteras del monte Pentélico estos bloques que eran tirados por aproximadamente unos 30 o 40 bueyes, que luego de bajarlos los llevaban hasta su ciudad y después tenían que subir hasta la Acrópolis, pero ese tramo ya lo hacían directamente los muros. Todo lo que eran los techos eran hechos a partir de madera, que por eso es que no se ha mantenido hasta el día de hoy, porque sabemos que es un material altamente corrosivo, y en el interior de estos se encontraban azulejos de mármol. Bueno, y ahora pasemos a los datos curiosos sobre el Partenón. Este fue un centro de culto de Atenas por casi 1000 años y en el siglo VI se convirtió en una iglesia cristiana, pero en el siglo XV los otomanos lo convirtieron en una mezquita. Su estructura se había mantenido intacta hasta un fatídico día de 1687, cuando unos venecianos dieron un disparo de cañón que estaban asediando la ciudad, cayó en un polvorín que se encontraba en su interior, lo cual provocó el desmoronamiento de los muros centrales y de varias columnas. Bien, mientras permanecía el dominio del Imperio Otomano, Thomas Bruce, que era miembro de la nobleza escocesa, lo que hizo fue llevarse
varias de las esculturas que quedaban en el Partenón, diciendo que tenía permiso de los otomanos, y entre 1800 y 1803 varios barcos se llevaron todos los tesoros que quedaban hacia Gran Bretaña, y en el día de hoy lo podemos encontrar en el Museo Británico en Londres. Nosotros solemos pensar que el Partenón siempre fue blanco y prístino. Bueno, en realidad no, tenía bastante color tanto su arquitectura como sus esculturas. Si bien no se sabe en qué grado tenía color o qué fue lo que estaba pintado, muchos de los historiadores o arqueólogos lo que hacen en realidad es ir a averiguar con rayos UV para ver qué zonas en específicas estaban pintadas en el pasado. Bien, y por último tenemos que en Estados Unidos también se encuentra una réplica exacta colosal, que se encuentra en el parque en el Centennial Park, que queda en Nashville, Tennessee. Esta fue construida en 1897 como parte de la exposición del centenario de Tennessee, y el edificio también tiene mármoles copiados directamente desde los originales. ¿Por qué la importancia de este gran templo? Como ya mencioné antes, fue un centro de culto, fue bastante importante, digamos, para la población griega. Para nosotros, el día de hoy, lo importantísimo también es su escultura, la magnificencia con la que la han construido, la inteligencia matemática, no solamente eso, sino la majestuosidad con la que se muestra al mundo, en cada detalle, cuando nosotros, o sea, que a pesar de haber pasado tantos años, la mayor parte de su estructura se sigue manteniendo, porque también contenía bastantes tesoros en su interior, entonces también era importante para ellos en ese sentido. Aparte de que también se cuenta como cierta historia, podemos como también hacer la conjunción de la arquitectura, la mitología. O sea, realmente es un lugar con una historia ejemplar, que es un hito, es bastante importante en nuestra historia mundial. Así que bueno, espero que les haya gustado este recorrido y les agradezco mucho por haber elegido haber estado conmigo.